Pasando al tema de continuidad en el ejercicio 21, vamos a analizar la continuidad de diferentes funciones. En el primer caso tenemos una función por partes, donde para los x mayores que 2 tengo la función lineal x más 3 y para los x menores que 2 tengo la función cuadrática x al cuadrado más 1. Voy a analizar la continuidad en el punto donde cambie la función, porque estas son funciones continuas, cada una por su lado, continuas en todo su dominio. Por lo tanto, en el único punto donde puede no ser continua esta función es en donde cambia la función, que es en 2. Entonces es ahí a donde voy a analizar la continuidad. Para analizar la continuidad voy a tener en cuenta tres condiciones. La primera es que exista la imagen de la función. Entonces, que exista en este caso f de 2, la imagen de la función en el punto que estoy analizando. La segunda condición es que exista y sea finita, por eso tengo el infinito tachado, que exista y sea finito el límite de la función cuando x tiende a ese punto en cuestión. Y por último, que ese límite sea igual a la imagen de la función. Vamos a analizar la primera condición. Es que exista, bueno, en realidad vamos a ver primero si existe f de x sub 0, en nuestro caso x sub 0 vale 2, y vamos a ver, f de 2 va a ser cuando x sea igual a 2, y estoy en este caso porque x es mayor o igual que 2, entonces cuando x vale 2 tengo 2 más 3, que esto es 5. Por lo tanto, existe f de 2 y es 5. Ahora vamos a analizar la existencia del límite. Para que el límite exista, recordemos que los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces vamos a analizar aquí por un lado el límite cuando x tiende a 2 por derecha y por otro lado el límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Si yo me acerco a 2 por derecha tengo esta función que es x más 3. Y si me acerco a 2 por izquierda tengo la función x al cuadrado más 1. Si resuelvo cada uno de los límites, tendría 2 más 3 que es 5, y aquí tendría 2 al cuadrado que es 4 más 1, 5. Como los límites laterales son iguales, este límite existe y es igual a 5. Y por último vamos a corroborar que el límite cuando x tienda a 2 de f de x sea igual a f de 2. Este límite acabamos de calcularlo y nos da que es 5, y f de 2 lo hemos calculado en el apartado A, que también es 5. Como se cumplen las tres condiciones, podemos asegurar que f es continua en x igual a 2. En la siguiente función vamos a también analizar si la función es continua con las tres condiciones. Vamos a analizar la continuidad en x sub 0 igual a 0, que es el punto a donde cambia la función. Entonces, primero que nada, vamos a ver si existe f de 0. Vamos a ver dónde lo toma a 0, en este caso es en la función que es constantemente 1. Entonces, cuando x vale 0, f de x vale 1. Entonces, podemos asegurar que existe f de 0. En el apartado B tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Habíamos dicho ya que para que exista este límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces, analizo el límite cuando x tiende a 0 por derecha y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Cuando me acerco a 0 por derecha, estoy para los números mayores que 0, entonces tengo la función constantemente 1. Y cuando me acerco a 0 por izquierda, tengo la función 1 sobre x. El límite de una constante es la misma constante y el límite de 1 sobre x, cuando x tiende a 0, sería 1 sobre 0, que esto me da infinito.
Aquí podemos ver que los límites son distintos y además de ser distintos, uno no es finito. Entonces, como los límites laterales son distintos, podemos decir que el límite no existe y no se estaría cumpliendo ya la condición B. Aquí entramos a ver tipos de discontinuidades. Cuando se cumplen las tres condiciones no hay problema porque ahí la función es continua. Pero si no se cumple la condición B, la función es discontinua y es discontinua esencial. Es decir, esa discontinuidad no se puede salvar. Luego, si no se cumple la condición A o la condición C, ahí sí hay una discontinuidad evitable que podemos salvarla redefiniendo la función. Pero en el caso de que no exista límite, es decir, cuando se cumple la condición B, la discontinuidad es esencial y ya queda ahí. En el ejercicio 22 se nos pide encontrar el valor de K para que estas funciones sean continuas. Vamos a analizar la continuidad en el punto donde cambia la función, que sería en x igual a 2. Vamos a ir probando cada una de las condiciones de continuidad y luego encontrar, de acuerdo a las condiciones que obtengamos, encontrar el valor de K para que la función sea continua. Vamos a comenzar por la primera condición, que es que exista la imagen de la función en el punto que estoy evaluando la continuidad, es decir, que exista f de 2. F de 2 existe porque lo toma aquí y sería 2 más 1, existe, que es 3. Bien, la segunda condición es que exista el límite, y sea finito, el límite de la función cuando x tiende a 2. Para que exista el límite, tengo que evaluar los límites laterales, el límite cuando x tiende a 2 por derecha y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Si me acerco a 2 por derecha, estoy con valores mayores a 2, por lo tanto estoy en esta función, que es k menos x. Y si me acerco a 2 por izquierda, voy tomando valores menores que 2, por lo tanto tengo la función x más 1. Resolviendo estos límites, en el lugar de x reemplazo por 2, me queda k menos 2 y aquí me queda 2 más 1, que es 3. Como la condición que nos piden es que la función sea continua, entonces yo tengo que hacer que estos límites laterales sean iguales. Entonces voy a igualar esto. Voy a tener k menos 2 igual a 3. Esto tiene que ser igual para que exista el límite. De ahí puedo despejar k. K es igual a 3 más 2. Entonces k es igual a 5. Si k es igual a 5, aquí tendría 3 también. Y los límites son iguales. Entonces el límite existe. Y por último, tengo que asegurarme de que el límite cuando x tiende a 2 de f de x sea igual a f de 2. Y eso pasa porque el límite es 3 y f de 2 también es 3. Por lo tanto, para k igual a 5, la función f es continua. ¿Continua dónde? En x igual a 2. Bien, ahora voy a analizar la continuidad de esta función en x igual a 0, en x sub 0 igual a 0. Y al igual que en el anterior, tengo que encontrar el valor de k para que esta función sea continua. Entonces, vamos a ver si existe f de 0. Voy a ver a dónde lo toma 0, es en esta parte, que sería 0 más k. Entonces, f de 0 es k, existe y es k. Ahora vamos a evaluar el límite. La condición B es que el límite cuando x tiende a 0 de f de x exista. Y para que exista, los límites laterales tienen que ser iguales.
Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por derecha tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Cuando x tiende a 0 por derecha estoy tomando valores mayores que 0 y estoy en la función x al cuadrado menos 1. Y cuando x tiende a 0 por izquierda estoy en la función x más k. Resuelvo, en la primera me queda 0 al cuadrado menos 1 es menos 1 y en la segunda me queda 0 más k que es k. Al igual que la anterior, para que este límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces de aquí puedo concluir que k tiene que ser igual a menos 1. Y como k sería igual a menos 1, aquí tendría f de 0 igual a menos 1. Con eso me aseguro de que se cumpla la tercera condición, que es que el límite, el valor del límite, sea igual a la imagen de 0. El valor del límite es menos 1 y f de 0 también es menos 1, entonces se cumpliría. Por lo tanto, podemos decir que para k igual a menos 1, f es continua en x igual a 0.